Perfecto, traders. Bien, hoy día, como el tema lo indica, vamos a hablar un poquito sobre el journal y vamos a hablar un poquito también sobre el correcto registro de un backtesting. Vamos a hablar de qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos justamente de cómo llevar un registro correcto y poder darnos cuenta de cuál es ese punto de equilibrio en nuestro trading, porque muchas personas a lo mejor tienen esa duda con respecto a qué es lo que yo necesito darme cuenta para realmente saber que soy rentable o que realmente estoy haciendo las cosas de una manera correcta en mi. Bien, entonces déjenme un ratito cancelar a todos los que están ahorita recién conectándose, porque nos vamos a quedar solamente los que estamos acá, ¿ok? Entonces, vamos a abarcar 4 puntos. Dentro de estos 4 parámetros que vamos a abarcar, es importante que ustedes tengan en cuenta de que en trading todo se complementa. Hay muchas personas que a veces ponen en, por decirlo así, por porcentajes, qué es lo más importante para un trader, si la psicología o la gestión o la teoría. Entonces, es importante que ustedes sepan que para que un trader realmente tenga consistencia, siempre tiene que haber un equilibrio. Todo tiene una balanza en donde todo se tiene que igualar con el mismo peso. Entonces, cuando nosotros hablamos de tema teórico, recordemos que cuando hablamos de eso también tiene que haber una balanza. Y es que la mayoría cree que simplemente llenándose de teoría va a poder crear realmente, por decirlo así, patrones de entradas efectivos, o que sean consistentes, o que sean rentables, o que tengan un puntaje de acierto realmente bueno. Pero es importante determinar que cuando nosotros hablamos de cómo llevar a cabo un buen trading, tenemos que saber qué es lo peor que nos puede suceder. Y realmente si tú no sabes cómo medir lo peor que te puede suceder en tu trading, pues realmente tú no tienes una estadística y no sabes de aquí a largo plazo qué es lo peor que puede pasar con una estrategia. Entonces, ese concepto de que en el trading todo sirve y que lo más importante es la psicología, también creo que es importante recalcar que siempre hay un punto medio. Entonces, siempre es importante tener en cuenta de que, ok, yo puedo llenarme de teoría, me puedo saber todas las estrategias habidas y por haber, me puedo saber muchos conceptos, puedo llenarme realmente de información y decir que soy muy bueno o tengo muchísimos conocimientos en el área, pero realmente si tú no tienes un conocimiento amplio de un solo tema, por decirlo así, que dé en torno a justamente hacer enfoque en ese sistema de análisis o en esa estrategia o en esa metodología, realmente no tienes un, por decirlo así, un esquema claro de qué pasa con tu trading. Entonces es aquí donde vamos a abarcar estos 4 puntos, que son un sistema correcto, aplicado de la manera correcta, porque recuerden que toda estrategia tiene patrones de entradas. Entonces muchas personas usan la estrategia, pero realmente no formulan un patrón de entrada y el plan de trading también te formula pues un plan, un patrón de salida. Entonces solamente es saber cuándo tienes que ingresar, cómo lo tienes que hacer y cuándo tienes que retirarte de tu trading o literalmente dejar que todo fluya. Entonces es importante determinarlo. También cuando hablamos de un registro, es importante saber qué es lo que yo estoy haciendo con mi trading, porque realmente no se puede identificar lo que estoy haciendo mal si no tengo pues justamente esa base de datos. Entonces ahí es donde viene el mayor error de muchos traders, el no registrar para darse cuenta cuál es ese punto en el que realmente llevan su trading de manera consistente y simplemente fluyen y no empiezan a nadar contra corriente, que es lo que realmente a veces hace que no consigamos la consistencia, porque rentabilidad no es más que eso, ser consistente. Ahora, también el validar un sistema. Es importante que cuando tú aprendes una estrategia, tú sepas confiar en esa estrategia. La mayoría de traders no son rentables porque no tengan buena información, sino que no confían en esa información. Y puede ser que tú tengas todo para hacerte rentable, pero por la falta de confianza que tú tienes en un sistema, pues tú mismo te autosaboteas, porque a lo mejor dices, ok, tengo mis expectativas tan altas y este sistema como que no las cumple. A lo mejor me tiene un mes fuera del mercado y tú dices, el sistema no sirve, pero realmente la estadística de una inversión siempre se plantea en el largo plazo. Entonces, cuando nosotros hablamos de trading, recuerde que nosotros estamos hablando de inversiones en el largo plazo. Como yo siempre le digo a todos mis estudiantes, el trading es un negocio real, porque realmente si no fuera real, pues fuera un negocio fantasioso en el que todo el mundo viene y duplica su dinero de golpe, pero sabemos que no existe tal cosa. Entonces, como es un negocio real, pues obviamente existen también altas y bajas, existen puntos en los que a lo mejor no vamos a ver solamente profit y también están presentes dentro de toda estadística, dentro de todo sistema, los stop loss, porque son parte de toda industria, son parte literalmente de absolutamente todo. Entonces, es importante que lo entiendan, es importante que ustedes también sepan medir su trading en el largo plazo para así poder crear realmente confianza y simplemente dejar de apegarse a lo que yo quiero que suceda y fluir en torno a todo lo que tengo que hacer para simplemente hacerlo bien. Bien, entonces, vamos a abarcar el primer punto.
¿Qué es lo que yo necesito hablando de un sistema de análisis o una estrategia o una metodología con el nombre que ustedes lo conozcan? ¿Qué es lo que yo necesito para realmente hacer que mi trading funcione? La mayoría de personas cuando hablamos de esto no tiene un sistema formulado en pasos. Por ejemplo, yo siempre tengo dos patrones de entrada. Patrón a mí me dice en cuál es el enfoque, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un patrón para operar, obviamente, pues un sistema, mejor dicho. Tengo una estrategia para operar, pues, intraday. Entonces, mi sistema va abarcando, pues, obviamente, lo que se puede presentar en el momento de dicha sesión, porque al yo ser intraday, pues, obviamente no me interesa abarcar varias sesiones, me enfoco solamente en una. Mi sesión preferida es siempre en Nueva York. A lo mejor si en algún momento no la puedo operar, me enfoco también en Londres porque tengo un registro bajo mi estrategia de qué es lo que puede suceder en Londres. Entonces, con un registro y una base de datos correcta, es donde tú creas, pues, obviamente, esa estadística y esa confianza para realmente tener un crecimiento en tu trading. Ahora, cuando hablamos del sistema, siempre tenemos que tener en cuenta de que obviamente bajo una estrategia tienen que haber varios patrones de entrada. Entonces, por ejemplo, yo siempre me enfoco en oferta y demanda y también en liquidez. Entonces, cuando nosotros hablamos de oferta y demanda, yo siempre tengo que ver lo que yo tengo para, por decirlo así, operar en ese momento. Entonces, puede ser que en un día yo opere un retroceso, puede ser que otros días esté operando la distribución. Entonces, siempre es importante determinar eso. Y yo tengo dos patrones de entrada. Entonces, estos dos patrones de entrada, pues obviamente cada uno tiene un concepto definido en pasos de qué es lo que yo necesito que el mercado me cumpla, me confirme o se alinee para yo realmente poder determinar si ese día es un día operable para mí o es un día que simplemente yo me tengo que quedar fuera. Entonces, hay personas que no definen esto, que simplemente tienen la estrategia, le dicen, ah, compra barato, vende caro, el order block y demás, pero no definen un patrón de entrada. Entonces, cuando tú no defines un patrón de entrada, pues realmente puede ser que muchas veces actúes por impulso, porque a lo mejor no tienes ese paso uno, ok, me conecto, inicia mi sesión. Listo, ¿qué es lo que yo necesito identificar para que el mercado pueda darme un punto exacto? Ok, paso uno, identificar estructura. Paso dos, ver tendencia. Paso tres, identificar zonas. Paso cuatro, identificar liquidez. Paso cinco, que el precio confirme o haga lo último que tenga que hacer, el llegar a tu zona ideal, el llegar a un precio ideal, define stop loss, take profit y dejas programado. Realmente es así como yo manejo mi trade. Y realmente de esa manera es donde tú creas un desapego. Muchas personas a lo mejor cometen errores de manera continua porque se quedan viendo el gráfico. El precio todavía no te da la entrada, pero tú estás esperando y lo sigues mirando y lo sigues mirando. Y eso es como tu desesperación, porque significa que simplemente tienes que estar con el enfoque en una pantalla y realmente pues puede suceder de que el mercado pase en horas y no te dé absolutamente nada. Entonces hay veces que el precio sí va a llegar a tu zona, puede ser que te dé el profit, puede ser que te dé un stop y hay veces que simplemente va a hacer lo que se le da la gana y no va a llegar a tu zona y luego va a dar la distribución. En medio de toda esa espera, pues obviamente por tu cabeza van a pasar muchísimas cosas. Entonces, cuando tú estás frente al gráfico por mucho tiempo, te vuelves pues obviamente una persona mucho más vulnerable a cometer errores. ¿Por qué? Porque obviamente pues te vuelves una persona que al estar con la vista enfocada en algo que suceda y no sucede rápido, aumenta tu impaciencia y obviamente pues viene la desesperación. Entonces es ahí donde a lo mejor dices, ok, mi enfoque es vender, pero mientras tanto voy a comprar hasta que el mercado me decida dar las ventas. El mercado cae. Entonces, todas esas situaciones que pueden englobarse a simplemente quedarse en el gráfico, pues obviamente pueden determinar muchísimo lo que esté pasando con tu trading actualmente. Entonces, siempre es importante que en su sistema, en su estrategia, en su metodología, ustedes tengan un patrón de entrada. Es decir, que sepan exactamente qué es lo que buscan o qué tiene que el mercado confirmar para ustedes poder ingresar. Ahora, cuando nosotros hablamos de plan de trading, el plan de trading es un punto también súper importante porque hay personas que simplemente plantean el tener una base de reglas en base a hábitos. De que si yo me levanto a las 4 de la mañana, voy a bañarme, voy a leer, voy a meditar y a partir de eso mi operativa tiene que ser profit. No. Realmente cuando nosotros no abarcamos una buena información, pues obviamente va a tener muchos vacíos nuestro trading y va a tener muchísimas cosas que a lo mejor no están con un enfoque correcto. Entonces, en el plan de trading siempre es importante que literalmente este se vuelva tu contrato contigo mismo, tu contrato hacia la rentabilidad, que para ti sea literalmente algo tan inquebrantable que así estés pasando por tu peor día, tú sabes que eso es lo que tú tienes que cumplirte. Y es ahí donde también viene el quitar las expectativas, porque realmente a ti no te interesa un stop o un profit en el día a día. Por ejemplo, a mí me sucedía muchísimo de que antes de mi enfoque todos los días era que el mercado hoy día me dé una ganancia, que el mercado hoy día me dé una ganancia, pero nunca era en hacer las cosas bien. Y cuando tú te enfocas en simplemente hacer un buen trading, tu trading cambia.
realmente, porque ya no estás enfocado en un resultado, estás enfocado simplemente en cumplir en tu día a día y en cumplir con lo que tienes que hacer ese día. También piensa en esto desde la carrera de una persona que a lo mejor es profesional en otra área, pero que está en una industria similar. Por ejemplo, tú no puedes definir tu rentabilidad en una base de tiempo, porque, por ejemplo, en la carrera de un cantante o de un futbolista, su éxito pues realmente puede verse afectado o puede verse en crecimiento por muchísimos parámetros. Entonces, obviamente, pues en la carrera de un futbolista, a él no le interesa a qué tan alto puede llegar, simplemente le interesa en cumplir con su entrenamiento en el día a día. Y es justamente lo que tú tienes que tener en cuenta como trader. Deja de apuntar tan alto a todo lo que quieres hacer cuando tengas el dinero y simplemente plásmate en tu realidad, en tu hoy, y busca hacer las cosas bien en ese momento, en cuanto te encuentres en tu operativa y busca cumplir tu plan de reglas. Ya luego yo les voy a mostrar mi sistema y mi plan para que más o menos ustedes tengan una idea de cómo yo lo formulo y qué es lo que ustedes podrían hacer para formular el suyo en base a los conocimientos o conceptos que tengan. Si quieren detalles de mi estrategia, yo tengo un montón de videos en YouTube y también dentro de mi Instagram que pueden realmente ponerles atención, sacarle provecho y entender a lo mejor mi sistema, que es simplemente Smart Money, en caso de que no tengan algo realmente definido. Si es que ustedes ya tienen un sistema planteado, una estrategia o una metodología planteada, apéguense a eso, saquen una base de datos y vean su puntaje de acierto y vean si se sienten cómodos con ese sistema o a lo mejor es momento de hacer cambio, porque recuerden que en el trading cada persona es un mundo diferente y es importante también tomar en cuenta de que a lo que le sirve a Juan no le sirve a Pedro. ¿Por qué? Porque son personas diferentes y a lo mejor no se sienten cómodos con lo que están aplicando, porque realmente pues si lo viéramos de esa forma, cada persona tendría el mismo tipo de trading que otra, pero el trading se basa mucho en interpretación. Puede ser que un día tú veas compra, puede ser que un día tú veas ventas bajo el mismo sistema, porque cada cabeza es un mundo totalmente diferente. Ahora, cuando hablamos de cómo registrar y validar un sistema, aquí también viene un punto de quiebre que es súper importante tomar en cuenta. Yo les voy a enseñar también cómo yo registro y qué es lo que yo hago para realmente validar que lo que estoy haciendo funciona. Porque cuando nosotros hablamos de que una estrategia funciona, pues obviamente también eso tiene que tener bases sólidas y tiene que tener lógica y sentido. No puedes simplemente tú venir y crear un sistema bajo un concepto que aprendiste de la metodología de Wyckoff y luego juntas Smart Money y luego juntas conceptos fundamentales. Entonces estás juntando teoría, pues obviamente de varias estrategias y esto puede llegar a confundirte. Una te dice compra, otra te dice venta. Entonces, para tú realmente tener una organización clara en tu trading, necesitas poder tener un concepto amplio de un solo tema. Por ejemplo, yo no tengo mucho conocimiento dentro de las fundamentales. Realmente, como yo empecé en empresas de fondeo, siempre trato de evitarlas. Pero obviamente, pues en base a teoría, me gusta informarme. Por ejemplo, ya sé que algunas fundamentales a lo mejor manipulan, otras no manipulan y simplemente dan la distribución. Entonces, más o menos por ahí he ido indagando y obviamente he ido buscando información, pero sin cambiar radicalmente lo que yo ya hago en mi trading y lo que me funciona. Simplemente es tratar como que de complementarlo a lo que yo ya sé, porque obviamente ahorita también estoy enfocada en mi capital propio y pues obviamente en una cuenta de un broker sabes que puedes operar noticias, cosa que yo antes siempre evitaba porque al menos en empresas de fondeo siempre era como que no operarlas, ¿no? Si las operabas era después de 5 o 10 minutos de que sucediera la noticia o antes de. Así que siempre dentro de mi sistema lo buscaba evitar. Pero ahorita estoy tratando de implementarlas y de hecho a veces las suelo operar, pero dentro de, obviamente, mi análisis técnico juntado a lo que puede suceder en dicha fundamental, dependiendo de cuál sea la noticia, ¿no? Y cómo puede afectar. Pero es aquí donde tú necesitas tener, como les digo, un conocimiento amplio de un tema y obviamente, pues, por decirlo así, darle una definición a eso y realmente poder crear algo consistente con lo que ya tienes, sin ir incrementando más información o más teoría que puede llegar a confundirte. Porque realmente lo que hace rentable un trader es simplemente su experiencia. Cuando tú ya tienes algo tan establecido, simplemente es todos los días hacer lo mismo, y obviamente pues tu, por decirlo así, tu visión se aclara muchísimo, tú ya sabes exactamente lo que tienes que hacer y cuándo hacerlo, y la experiencia suma muchísimo porque hay veces que, por ejemplo, tú conoces tanto un mercado que sin analizarlo solamente a simple vista sabes exactamente qué es lo que qué es lo que el mercado puede hacer. Así que aquí viene también la recomendación de operar pares. Hay personas que tienen demasiados pares para operar y esto también va a hacer que su validación o su registro pues a lo mejor tome más tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que
Si tú operas 5 pares, tienes que hacer un backtesting de todos esos pares. No es solamente registrar uno bajo un sistema, sino que todos tengan una base de datos de cómo se comporta ese par con tu estrategia. Por ejemplo, mis pares preferidos son euro y libra dólar. Realmente esos son mis preferidos, pero hay veces que yo analizo otros. Obviamente yo de esos dos es donde tengo una base de datos de 2 años en las que me dice esos pares funcionan muy bien bajo tu estrategia. Pero a lo mejor si yo me voy a operar otro par que no he hecho nunca un registro, que no sé su comportamiento estructural bajo lo que yo conozco o bajo los conceptos que tengo de trading, pues obviamente estoy poniendo a prueba mi trading. Y obviamente con una cuenta ya propia, con una cuenta real, eso realmente es jugar con tu capital, porque no estás siendo consciente del peligro que conlleva el probar cosas nuevas con por decirlo así, un capital de inversión, que obviamente en cada stop loss es un daño y una inversión mal hecha, porque realmente cada trade es eso, es una inversión. Entonces, si tú compras y vendes simplemente porque sí, realmente verlo como desde el punto de vista de un inversionista, o sea, no estás tomando decisiones conscientes, simplemente en base a ver un resultado en ganancia, porque tampoco se plantea el riesgo. Normalmente siempre es el objetivo de ganar. Nunca es lo peor que me puede suceder o lo peor que le pueda suceder a mi cuenta. Ahora, el cómo validar es exactamente lo mismo. Por ejemplo, con el registro que yo tengo de mi sistema, yo en 2 años sé que una metodología es lo suficientemente rentable para yo poner mi confianza en eso. Por ejemplo, ahorita de la manera más transparente, les digo, octubre lo cerré en profit, pero realmente a finales de octubre me tranqué como 5 stop loss seguidos. Y hasta ahorita en noviembre, empecé noviembre con un stop loss, que es el único trade que he tomado hasta la fecha de hoy. Entonces, imagínate que en esos 6 stop loss seguidos, tú dices, estoy entrando en una mala racha, estoy mal psicológicamente, estoy operando cosas que no debo. Realmente de buscarle la quinta pata al gato, pero simplemente es tu sistema haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, es ahí donde tú te das cuenta de que estás realmente en una mala racha y a lo mejor estás actuando de una manera inconsciente o realmente tu sistema simplemente está cumpliendo y el mercado a lo mejor no está tan factible para operar, a lo mejor por las elecciones de Estados Unidos y ya. Entonces, es ahí donde también viene tu desapego a tu trading, porque ya no estás enfocado en voy a stop, necesito recuperar, simplemente tú esperas cumplir tu plan, porque sabes que cumpliendo tu plan en el largo plazo viene la ganancia. Por ejemplo, en ese registro de 2 años, y por ejemplo este año, en resultados de porcentajes, yo voy más de un 60% arriba. Si yo ahorita he sacado 6 stop loss, como por qué me voy a enfocar en esos 6 stop y no me estoy enfocando en todo lo que he hecho el año? Entonces, es ahí donde viene el validar un sistema, que tú reconozcas en el largo plazo el comportamiento de esa estrategia en base al mercado que estés operando, sea Forex, sea minerales, sea bursátiles, sea el mercado que estés operando y el par que estés operando, vea su comportamiento y sepas en el largo plazo qué es lo peor que te puede suceder. Por ejemplo, yo sé que en un punto límite de 8 o 10 stop loss, ya no es mi sistema fallando, a lo mejor soy yo, porque ya no es normal tener tantos stop loss seguidos. Y es ahí donde yo digo, ok, pausa. Vuelvo a hacer backtesting, vuelvo a restablecerme qué es lo que yo necesito para nuevamente volver a confiar en mi sistema y obviamente bajar el riesgo y volver a recuperar. Entonces, un trader profesional no se mide por qué tanto porcentaje hace, o qué tanto gana, o qué tanto capital tiene, sino en cómo reacciona ante estos periodos. Como lo dije al principio, el trading es un negocio real. Si tú planteas evitar los stop loss, desde ya vamos mal. Y vas a tener una mala relación siempre con tu trading porque no estás afrontando la realidad. Todo negocio tiene sus altas y sus bajas. En el trading, los stop loss son normales. Pero obviamente en un punto en el que ya es demasiado consecutivo, ahí es donde viene el respaldo estadístico o la validación de un sistema. La validación no es más que hacer un backtesting en el largo plazo y que tú sepas cuál es el punto de quiebre de esa estrategia y qué es lo peor que te puede pasar. Del mes, ¿qué tantos trades tú estás tomando al mes? ¿Qué tantos días estás operando? ¿Cuántos trades ganas? ¿Cuántos trades pierdes? Y con eso tú ya tienes una validación de que lo que estás haciendo realmente es rentable y no estás forzando, porque hay veces que un sistema simplemente no tiene, por decirlo así, eh, un buen planteo en lo teórico y tú puede ser que lo estés aplicando, pero simplemente no tienes suficientes bases y puede ser que 2 meses sean súper buenos y luego en 4 meses seguidos tú no veas una sola ganancia. Entonces, por eso siempre es importante conoce tus números y eso va a aumentar tu confianza como trader. Bien, una vez dándoles este contexto, les voy a enseñar cuál es la plataforma que yo utilizo para llevar un registro de trading o, por decirlo así, un journal.
Un journal, pues, es un diario de trading, como su nombre lo indica, en el cual tú puedes hacer un registro dentro de todo lo que sucede en tu día a día o en tu operativa. Por ejemplo, esta es la base de datos que yo tengo. Yo tengo la fecha. En el trade, pues obviamente yo señalo si compré, si vendí. En el resultado, si fue un resultado positivo, negativo. En el riesgo, pues obviamente qué riesgo yo estoy usando en dicha operación. También tengo, pues obviamente, lo que es ratio riesgo-beneficio, cuánto yo más o menos estoy ganando en dicha operación, si un 1-1, si un 1-2, si un 1-3, si un 1-4. Y aquí, pues planteo mi ganancia o mi pérdida. Y aquí planteo por decirlo así, el análisis que yo hice en dicha operación. Y obviamente, pues bajo esa imagen, yo cuando ya hago un registro en el mes, por ejemplo, imagínense que yo noviembre lo cierre menos 5% y mi backtesting, ya cuando yo lo haga a fin de mes, me diga que a lo mejor no tuve que tomar ningún trade. Entonces, ¿por qué sucedieron esos 5 stop loss? Ok, vuelvo a mi journal, vuelvo a mi diario de trading, veo qué trades yo tomé, bajo qué conceptos, bajo qué parámetros, bajo qué reglas, y veo si lo que yo hice estuvo bien o simplemente actué de una manera irracional. Qué cosas que pueden pasar. Hay veces que yo digo, estoy siguiendo mi plan, y yo juro que estoy siguiendo mi plan. Cuando llego a un backtesting a fin de mes, hay veces que reacciono y digo, este trade yo no tenía que haber tomado. Y son cosas que van a pasar porque obviamente nosotros para la rentabilidad no estamos programados. Entonces, como seres humanos, pues obviamente siempre podemos fallar. Pero esos pequeños fallos ya no le hacen un daño tremendo a tu cuenta, porque estamos hablando de que son cosas mínimas que se pueden corregir. Y obviamente un stop loss, dos stop loss, pues obviamente ya no van a hacer un daño tremendo a tu capital en el cual tú simplemente ya no veas un avance, porque lo difícil de llegar a la rentabilidad es que tú puedes llegar a un punto medio. Subes la cuenta, bajas la cuenta. Subes la cuenta, bajas la cuenta. Pero no sabes por qué tú, por decirlo así, tu cuenta no va en escala en el largo plazo. De que si un mes hice un 3 en el otro mes hago un 5. Ok, ya tengo un 8. Entonces, es ahí donde viene también el llegar a ese punto de equilibrio. Puede ser que tú ahorita ya no estés quemando cuentas, pero ¿cómo yo llego a tener un crecimiento de dicha cuenta? Ok, conociendo mis números. Entonces, empieza a hacer un diario de trading. A mí al principio realmente me costó mucho hacer esto porque era darme cuenta también de cuando yo actuaba mal. Y la mayoría de veces no queremos ser conscientes de las decisiones que tomamos y simplemente le tiramos la culpa al mercado o le tiramos la culpa a un factor externo. Entonces, muchas veces también a mí me tocó lidiar con eso, pero cuando yo empecé a hacer un registro en mi trading, había veces que obviamente pues yo ya me sentaba de la manera más tranquila y de manera más consciente, yo ya me daba cuenta de mis errores. Entonces, ahí vino el cambio y vino una mejora constante, porque ya no simplemente era dentro de mi operativa ver qué sucedía, sino que yo ya sabía exactamente lo que hacía y por qué lo hacía. Y tu mente dentro de tu operativa, pues obviamente se vuelve mucho más vulnerable. Entonces, cosas que para ti a lo mejor parezcan lógicas, en tu operativa puede cambiar muchísimo el escenario. Que realmente yo en mi trading hago un análisis en 3 minutos, no me toma mucho tiempo, porque el mercado lo conozco también, pero aún así hay veces que cosas se me van. Se me van de la visión y digo, ¿por qué hice esto? Pero simplemente es parte de. Así que dentro de mi journal yo registro todos estos datos y también aquí pongo, pues obviamente siempre al finalizar mi operativa, pongo cómo me sentí, qué fue lo que hice, añado un comentario, ¿no? Y dependiendo de eso, pues obviamente también saco una conclusión. Si a lo mejor actué mal, ¿por qué actué mal? ¿Cómo me sentía? ¿Y qué es lo que a lo mejor yo tengo que evitar dentro de mi operativa, sentir o a lo mejor si es que me siento así, no operar? Para evitar pues esos errores, ¿no? Y es así como se puede tener una mejora constante. Entonces aquí directamente hago un comentario, subo ese comentario y esto todo queda guardado. Entonces, asimismo, hago una tabla para hacer un cierre de mes. ¿Por qué un cierre de mes? Imagínense que este es el mes de noviembre. Yo en el mes de noviembre, supongamos que hice 10 trades. Ok, de esos 10 trades, ¿cuántos gané? ¿Cuántos perdí? Y con eso yo hago un cierre de mes. Y en el cierre de mes, pues ya directamente yo veo, ok, qué fue lo que hice mal, cuántos trades tomé dentro del plan, cuántos no fueran dentro de mi plan, qué trades se pudieron haber mejorado, a lo mejor qué trades fueron perdidos, por qué perdí, qué trades fueron ganadores, por qué gané. Y con eso yo ya voy teniendo una información mucho más extensa de lo peor que a mí me podría suceder con mi trade. Porque yo sé exactamente cuál es su punto de quiebre. Y es así como tú siempre vas a saber exactamente qué es lo que tienes que hacer para salir a flote en una mala racha. Porque conoces absolutamente todo sobre tu estadística y conoces tus números. Entonces, ya tienes todo para ser rentable, como por qué no hacerlo. Entonces, es aquí donde viene la parte de la psicología y la disciplina. Porque si yo ya sé que un sistema en el largo plazo y de aquí a 6 meses, un año, mi vida puede cambiar de golpe,
como por qué yo no lo voy a seguir al pie de la letra. Si ya sé que su base de datos, sus números son buenos. Y si puedo hacer yo así sea un 30 o un 50% en el año, estamos hablando de que ese es un porcentaje buenísimo, estamos hablando de que ningún otro sistema de inversión te lo da, porque incluso en el negocio más rentable, en el mejor negocio de todos, que es real estate, bienes y raíces, estamos hablando de que tú la ganancia realmente la ves en un plazo de 5 años, 10 años, en donde obviamente ves un resultado a tu inversión. Entonces, imagínate sacar un porcentaje del 30-50%. Eso cualquier metodología con una estadística promedio. Estamos hablando de que si 10 operaciones tú tomaste, 5 ganas, 5 pierdes. Pero con un buen ratio riesgo-beneficio, tú sales a flote y sales con un mes positivo. No necesitas un win rate del 80, el 90% de efectividad. Como siempre lo digo, el trading es un negocio como cualquier otro. Hay un 50% de probabilidad de que todo salga muy bien y un 50% de que a lo mejor no vaya como tú deseas o tus expectativas no sean cubiertas. ¿Por qué? Porque obviamente todo es especulación. Entonces nosotros no vamos con algo establecido y que va seguro. Es siempre poder poner a prueba las probabilidades de una metodología y obviamente pues eso siempre va a tener un punto de equilibrio, por decirlo así, 50-50. Así que siempre tomen en cuenta esta perspectiva y siempre tomen en cuenta de que trading es un negocio como cualquier otro. Así que si tú quieres que tu empresa en algún punto facture millones, tú necesitas tener un conocimiento amplio de qué sucede en tu empresa. Y con un registro, pues tú tienes una base de datos que te da toda esa información. Entonces, si tú quieres pasar de ganar 100 a $1.000, de ganar 1.000 a 5.000 y de 5.000 a 10.000 en trading, que sabemos que es posible porque el trading es un negocio súper escalable, y ahorita con todo lo de las cuentas de fondeo, muchísimo más. Estamos hablando de que realmente eso sí lo puedes lograr, pero con un enfoque claro, de que no va a suceder de golpe, porque imagínate, si tú ahorita ganas $1.000 en tu trabajo, ¿cuántos años a ti te tomó estar en ese puesto? Como para que en un año tú quieras suplantar con el trading lo que haces en todas esas horas de trabajo y toda esa dedicación de años que le has dado a poder estar donde está. No va a suceder en un chasqueo. Así que tomen en cuenta esto y sepan exactamente qué es lo que necesitan hacer para que su trading empiece realmente a tener más sentido. Es simplemente eso. El registro lo que hace es que tú entiendas lo que sucede y por qué sucede. Y te deje de a lo mejor lamentar, porque en el trading no existe el hubiera, o lo hiciste o no lo hiciste. Entonces, a lo mejor hay veces que podemos decir, en este trade, si yo hubiera entrado en otro precio, si yo hubiera cerrado antes, si yo hubiera hecho tal cosa, pues obviamente ahí ya no estás siguiendo tu plan, no estás siguiendo la estadística, simplemente estás dejándote llevar de suposiciones. Y en el trading, pues realmente es, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Y simplemente eso. Entonces, es ahí donde viene el trabajo mental. Pero una vez con esta base de datos, aumenta mucho tu confianza. Ahí todo trader necesita tener eso, confianza en lo que hace, porque cada decisión determina una ganancia o una pérdida. Y es lo que a lo mejor te vuelve mucho más susceptible, vulnerable y puede hacer que cometas errores. Como siempre digo, el trading no es un negocio que conlleva un trabajo de desgaste físico, pero sí muchísimo mental, por la toma de decisiones que tú tienes que tener constante. Y tu decisión lo cambia todo, porque bajo tu decisión tú puedes hacer una ganancia muy buena, puedes tener una pérdida tremenda. Entonces todo se basa en cómo tú actúes. Así que conoce tus números, conoce lo que tienes que hacer y apégate a eso. Ahora, nosotros hablamos de cómo llevar un backtesting de la manera correcta. Aquí también viene muchísimos errores que muchas personas cometen. Siempre yo a todos mis estudiantes les digo que ustedes no pueden hacer backtesting si ustedes realmente no tienen un servicio en el que puedan conocer el mercado de a fondo. Por ejemplo, muchos hacen un backtesting tomando en cuenta simplemente el ver lo que sucedió en el mercado, pero con un mercado pues que realmente ya está plasmado. O sea, por decirlo así, su gráfico o su movimiento ya está dado. Por ejemplo, si yo me voy de esta semana a lo que sucedió el día jueves, posiblemente yo ya sepa el mercado que hizo. Y ahora, imaginémonos en el escenario de que yo vaya a hacer un backtesting y simplemente voy al día jueves, digo, ok, el mercado aquí aperturó, entonces yo aquí pude haber comprado, ok, impulso, quiebre, retroceso, movimiento, aquí estaba mi compra. Ese día a lo mejor yo vendí. Yo, ok, voy a mi registro y mi registro no tiene lógica con lo que indica mi plan o lo que indica mi estrategia. Entonces, es aquí el ver, el conocer qué estaba pasando por tu mente en ese momento y por qué viste el registro. Entonces, el registro es para eso, para que no actúes a ciegas. Y también para tener en cuenta un análisis de una manera mucho más, por decirlo así, formulada. Por ejemplo, yo tengo este servicio en el que puedes dar, por decirlo así, al pasado del mercado
y vas haciendo un registro, pues obviamente siguiendo tu plan, ¿no? Siguiendo el patrón de entrada que tú tengas para operar a lo mejor una distribución o sea un retroceso. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que estaba sucediendo en este día, bajo mis conceptos, pues lo más posible era ver un escenario de compras. ¿Por qué? Porque el precio, bueno, tenía este vacío, hizo una distribución bajista, temporalidad mayor, estamos bajista, pero en este momento, en el punto actual, en el momento que sucede todo, sesión norte, el precio está en un quiebre de altos. Entonces, tengo una zona de demanda creada y posiblemente el precio suba. Así que bajo esos conceptos yo me baso en tomar compras en el mediano plazo, no en el largo plazo. ¿Por qué? Porque yo soy intraday y eso va a depender también muchísimo de su tipo de trading. Si es que ustedes son trader swing, a ustedes les interesa la distribución mayor, no el fractal diario, sino la fractalidad mayor. ¿Por qué? Porque obviamente pues se están enfocando en movimientos en el largo plazo y en el largo plazo sabemos que el mercado va a seguir bajando. Entonces, obviamente su enfoque siendo swing es diferente al mío siendo intra, que puede bajo un horario en una sesión establecida. Así que con eso, pues obviamente ustedes ya tienen un punto de entrada y de salida. ¿Y qué es lo que yo necesito hacer? Cuando tú vuelves a hacer backtesting al pasado, pues es ahí donde vas a tener en cuenta tu enfoque y vas a saber exactamente qué es lo que necesitas para poder tener en cuenta de que tú realmente estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Por ejemplo, si es que yo me voy de aquí a lo que sucedió en octubre al 19 de octubre, probablemente yo no me acuerde de qué sucedió. Pero si tú me dices qué sucedió esta semana, pues obviamente yo tengo la mente muy fresca y sé exactamente el lunes por qué no operé, el martes por qué operé, el miércoles qué fue lo que hice y muy probablemente sepa exactamente de los trades que tomé, por qué los tomé. Pero cuando yo me voy a hacer un backtesting al pasado, pues obviamente desconozco qué sucedió en esos días. Y es ahí donde tú vuelves a analizar, pero vuelves a analizar, por decirlo así, desde cero. Y ese backtesting que tú haces desde cero, pues obviamente es donde tú vas formulando una práctica y vas conociendo un sistema. Entonces, para quienes no tengan este servicio, yo te lo recomiendo muchísimo. Hay otras plataformas que te dan para poder hacer backtesting desde, por decirlo así, periodos mucho más antiguos. Normalmente en TradingView te permite hasta de 6 meses, 5 meses es lo máximo que tú puedes, como quien dice, retroceder en información y volver a hacer un backtesting. Por ejemplo, aquí en el viernes 18 de octubre, yo no sé en ese día qué pasó, pero si yo vuelvo y hago un análisis, pues yo voy midiendo todos los parámetros. Y a partir de esto, pues acá a lo mejor voy dando, por decirlo así, un adelanto de cómo se comporta el mercado en una simulación en tiempo real. Entonces, es ahí donde yo voy plasmando que mi trading tenga una base de datos mucho más amplia, porque realmente yo sé qué es lo que tengo que hacer. Y si a lo mejor el viernes 18 de octubre yo vendí, ¿por qué vendí? Y el mercado me dio compras. Ok, es ahí donde yo digo, ¿qué fue lo que yo hice en ese día? Voy a mi registro, me doy cuenta de qué sucedió y en el backtesting puede ser que me haya dado una información totalmente diferente o en la validación que yo estoy haciendo a fin de mes. Y con esa información, pues obviamente yo ya me doy cuenta de qué es lo que a lo mejor yo estoy ignorando y no estoy viendo dentro del trade. Y puede ser que me salte detalles, como les decía, detalles que pueden ser mínimos. Pero uno de mis mentores siempre dice, el diablo está en los detalles. Entonces, si tú no tomas en cuenta esos pequeños detalles, como a lo mejor tener un punto preciso de entrada, el que tu ratio riesgo-beneficio, pues obviamente siempre sea con una medición de pips prudente. Por ejemplo, yo soy de intraday. Yo sé que yo buscar 60 pips, 70 pips en una sesión, el mercado probablemente no me los vaya a dar, al menos que haya una noticia. Entonces yo sé que exactamente mi punto de entrada siempre tiene que ser lo más preciso posible para que mi ratio de riesgo-beneficio de un 1 a 2, 1 a 3 o 1 a 4 se dé en el horario que yo deseo. Porque estamos hablando de que si yo tengo 10 pips de stop loss, mi 1 a 3 son 30. Ok, 30 pips yo sé que el mercado en la sesión me va a dar y me va a cerrar mi stop loss o mi take profit. Entonces, en base a toda esa información, yo voy teniendo en cuenta lo que tengo que hacer. Pero obviamente todo esto se crea con una base de datos. Entonces, cuando hablamos de cómo llevar un registro, es importante que ustedes conozcan sobre eso. Por ejemplo, yo les muestro aquí en mi journal, yo tengo una cuenta de 100K y esta cuenta, por ejemplo, el único trade que yo llevo hasta noviembre fue este que pueden ver aquí. Pues fue el 8, fue en el euro USD, fue un trade en negativo, fue un trade que falló, fue un trade que 50 de mi cuenta y como pueden ver en el plan de trading yo cumplí. O sea, realmente yo hice todo lo que tenía que hacer. El trade falló, pero ya no fue cosa mía, simplemente fue cosa de mi estadística, de mi plan, de mi sistema. Fue este trade que ustedes pueden ver aquí. Tuvimos liquidación de lows, cambio de estructura y yo buscaba pues una continuación a la distribución actual, que en ese momento era alcista.
dentro del euro USD. Y el precio simplemente se desplomó. Cayó con fuerza como si hubiera sido noticia, a lo mejor porque Trump dijo algo. Y obviamente, pues ante todo lo que está sucediendo con la presidencia de Estados Unidos, el mercado no se mueve realmente por un análisis técnico, sino que se mueve pues por más fundamentales. Entonces, las noticias es lo que realmente, todas las noticias y las especulaciones que hay en este momento es lo que hace que el precio pues se caiga o suba. Entonces, por ejemplo, el dólar está subiendo, el Bitcoin está subiendo, el oro está cayendo, y es ahí donde viene la correlación de entre pares. Pares terminados en USD, ¿qué pasa? Caen. Y ese día el mercado simplemente le dio la gana de desplomarse. Pero ahí es donde viene el no lamentarme, porque no hice las cosas mal. Simplemente fue parte de mi estadística, fue parte de mi sistema y yo cumplí con lo que tenía que hacer en mi día a día. Y ese enfoque es el que tú tienes que tener cuando hablamos de rentabilidad. Porque si tú pones simplemente que la rentabilidad es ganar, ganar, ganar y cerrar todos los meses en profit, tu enfoque está mal. Y probablemente esto sea gracias a las redes sociales porque el enfoque no está claro. Por ejemplo, aquí yo también tengo una carpeta de trading. Esta carpeta, como ustedes pueden ver, yo tengo todo. Sistema de análisis, en el sistema de análisis yo planteo exactamente cuáles son los puntos que el mercado tiene que cumplir para yo poder considerar un punto de entrada. Si no los cumple, yo simplemente no entro. En mi plan de trading ya es algo mucho más formulado de a qué riesgo voy a ingresar, qué es lo peor que me puede pasar, qué es lo que yo necesito saber, qué es lo que a lo mejor tengo que tener en cuenta para salir de un trade o cancelarlo, mi horario establecido o específico de entrada y salida de un posible trade. Y con toda esta información yo me baso y simplemente aplico. Mi journal, pues es mi registro de cada una de las operaciones. Ojo con esto de aquí. Bueno, yo normalmente hago un registro manual porque no se pueden auditar. Pero en mis cuentas propias, pues de esas sí tengo unas cuentas auditadas y tengo pues obviamente un track record. Con ese record, pues obviamente yo ya sé exactamente qué trades tomé, en qué día fueron, en qué hora fueron. Tengo exactamente todo. Y eso es una estadística que no se puede manipular. Pero obviamente aquí llevando la manual, obviamente pues pueden haber errores y pueden haber manipulaciones. Pero por eso siempre dicen que el track record es el título de un trader. Una persona que no tiene un track record por lo menos de un año, pues realmente no tiene una validación que lo que hace es realmente consistente en el largo plazo, porque una verificación de que pasaron un challenge cualquiera te la muestra. Ok, pero ¿qué tanto profit le sacó esa cuenta? ¿Qué tanto duró con ese capital? ¿Lo quemó el siguiente mes o realmente sí dio un resultado? Por lo menos el reembolso. Ya, muchos no llegan a eso, simplemente te plasman el certificado, pero tú nunca ves qué pasa después. Y es ahí justamente donde viene. El track record es la presentación de un trader porque sin un track record pues realmente no te están mostrando algo de la manera más transparente. Entonces, si no tienen una cuenta real, apertúresela y por lo menos una cuenta pequeña, pero obviamente tú sabes que por lo menos si estás operando $200 y tu 1% son $2, no importa. Tu objetivo no es retirar y vivir de esa cuenta, tu objetivo es conocer tus números y saber exactamente qué es lo que estás haciendo, cómo estás actuando y qué es lo que necesitas saber. Porque si tú no puedes administrar con una gestión de riesgo correcta $200, ¿qué te hace pensar que puedes ir a escalar un capital de 100.000 y que todo esto va a funcionar? Simplemente porque sí. Por ejemplo, dentro de mi psicología, el ver con capitales pequeños me hacía una persona a lo mejor no tan responsable de lo que yo estaba tomando en decisiones. Y a veces a lo mejor actuaba de una manera estúpida, sí, y realmente no se le puede poner otro nombre. Pero cuando yo empecé a manejar capitales grandes, empecé a ser más consciente de cómo me podía afectar eso. Pero obviamente me tuve que volver prudente a la manera al operar en una cuenta pequeña para realmente yo poder pasarme a una grande. A pesar de que con una cuenta pequeña no era consistente en el 100% y cometía errores continuamente en una cuenta grande, pues obviamente esos errores ya me dolían mucho más, porque ya no era perder 50 30 dólares, era perder 1.000, 2.000, y eso pues psicológicamente te afecta mucho más. Tú te pones a sacar cuentas de que ese día pudo haber no sido de ganancia y no le pudiste haber restado $2.000 a tu cuenta innecesariamente. Y es ahí donde viene el golpe. Entonces, así fue la manera en la que yo me hice rentable. Para cada persona es un proceso diferente. Obviamente hubieron muchísimas más cosas de fondo, pero ahí fue cuando yo hice clic el darme cuenta de que capitales más grandes me dolía más la pérdida y obviamente yo tomaba como que el ser muy específica con lo que tomaba, porque ya no operaba todo lo que se mueva. ¿Por qué? Porque yo sabía que cuando ganaba, ganaba mucho y cuando perdía, también perdía mucho. Entonces decía como no, tengo que actuar de una manera prudente. Pero esto no me sucedió hasta que no pasé a un capital mayor, porque en un capital pequeño yo era rentable 3 meses, era consistente 3 meses y ya luego venía de nuevo el acabar con todo ese trabajo en un solo día o en una semana. ¿Por qué? Por tomar malas decisiones. Entonces ahí yo me daba cuenta de que no era yo a lo mejor actuando de la manera más prudente y tenía yo un sistema rentable, pero era yo la terca.
Entonces, obviamente busqué medidas en las cuales yo pudiera darme cuenta de qué era lo que tenía que hacer y fue pasarme a capitales más grandes. Y para cada persona el proceso es diferente. A lo mejor lo que tú necesitas para ser rentable para otra persona es darse cuenta de que su propósito es un propósito vacío. Por ejemplo, muchas personas plasman el trading con poder tener una mejor solvencia económica y que inmediatamente van a ser rentables, se van a comprar el carro del año, se van a comprar una casa, van a empezar a invertir en otras cosas, ok, pero tu enfoque inicial tiene que ser en ser rentable. Entonces, la mayoría no pone como logro ser rentable, sino que pone como logro lo que viene después de ser rentable, no todo lo que es económico. Pero cuando tú creces en cuanto a psicología, te vas dando cuenta de que poner tu enfoque en esas cosas que son muy vacías no va a hacer que te muevas constantemente, porque, ok, llegaste a eso y luego que viene, y te quedas en una motivación. Y eso hace que nuevamente tú te estanques. Y en el momento en que dejaste de hacer lo que te volvió a ser rentable o consistente en tu trading, pues vuelve nuevamente a tocar fondo y otra vez empezar de cero. Entonces, pongan por decirlo así, su propósito en algo que tenga mucho más significado para ustedes, no solamente en cosas materiales. Ese también puede ser un punto que a muchos no les hace rentable, porque no solamente se están fijando en cuánto quieren ganar,